M de Emergentes, un espacio de diálogo entre nuevos actores de izquierda. Amigas y amigos de EM de Emergentes, estamos aquí en esta segunda parte de este nuevo programa donde en realidad todos son nuevos, una nueva y tres nuevos, y vamos a sortear la noticia. Y en este bolsito tengo 4 papelitos y vamos a pedirle a nuestro nuevo amigo Sebastián que saque el papel y que lo lea y que no... Dice PCINM. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió eso? Yo escribí eso. Nicolás Grau nos va a explicar por qué. ¿Y qué quiere decir esto? PCINM, la gente que quiere no sabe... decir muchas cosas, está todo abierto, igual que el campo político. Claro, personal computer. No, bueno, creo que para efectos del debate de la izquierda y de las fuerzas de cambio ha sido relativamente importante, ¿no es cierto?, la disputa que ha tenido el Partido Comunista con los otros partidos de nueva mayoría a propósito del reajuste del sector público. Tanto la versión más dura de esa disputa, cuando los diputados del Partido Comunista votaron en contra, en bloque, ¿no es cierto?, como también el desenlace, ¿no es cierto? Creo que las dos cosas son interesantes. Yo no soy de los que piensa que antes eran unos héroes y ahora son unos vendidos, ¿no es cierto? Creo que en los dos gestos hay cosas interesantes, y el Partido Comunista es obviamente un actor relevante para las fuerzas emergentes de izquierda. Entonces creo que amerita una discusión al respecto. Una reflexión. Sí, Una pero, reflexión. o sea, me voy a colgar un poco de tu pertenencia militante. Tú eres Sí. del movimiento autonomista. Sí. Y hubo un tweet de Gabriel Boric que Sí. hizo mucho ruido invitando a los comunistas a integrar en el futuro el Frente Amplio. Y yo lo miré como un chiste. No, pero no lo era. No lo era. No, o sea, Gabriel escribió ese tuit en serio, no es una... Yo no creo que... A ver, creo que... Primero, el Frente Amplio como tal ni siquiera existe, ¿no es cierto? Lo estamos construyendo, y algo que decía Sebastián al principio, mientras ese Frente Amplio no sea una cosa que exceda la unión de siglas, eso no es un Frente Amplio. Esto es un proceso de construcción social, territorial, que tiene que ser masivo, que tiene que hacer que nosotros, todos estos grupos que yo creo que con suerte entre todos sumaremos 5.000 personas, algo así, no sé si estoy diciendo cosas muy terribles, tenemos que multiplicar eso por 10. No, pero igual se puede evitar. No, tenemos que multiplicar eso por 10, o sea, tenemos que hacer un salto, tenemos que lograr una heterogeneidad, hay una serie de dimensiones en las que hay que crecer, cualitativa y cuantitativa, ¿cierto? Por lo tanto, no tiene tanto sentido decir si esa invitación a algo que todavía se está conformando tiene... ¿qué significa? Pero lo que sí me parece importante del gesto de Gabriel, en el fondo, es bueno hacerse la pregunta e interpelar a los compañeros militantes comunistas de dónde se puede hacer, dónde se puede empujar por transformaciones en Chile, ¿no es cierto? Si uno quiere transformar el país, ¿cuál es la alternativa que tiene una mayor probabilidad de lograr cambio importante en Chile? Y si eso empieza a ser esa construcción del Frente Amplio, yo creo que da lo mismo aquí que se invite o no se invite, va a empezar a ser atractivo para los distintos sectores transformadores. Y por cierto, yo, a pesar de que discrepo profundamente de la estrategia que ha seguido el Partido Comunista en el último tiempo, yo estoy seguro que dentro de su militancia, ¿no es cierto?, hay muchas personas que tienen la mayoría, me imagino, tiene esa vocación transformadora, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo pienso como, primero, además como un acto de camaradería, porque realmente lo que hizo los otros partidos de la nueva mayoría con el Partido Comunista fue impresentable. Había gente de la democracia cristiana que había votado en contra, hicieron esta cosa de sacarlo al pizarrón, que a mi mover es puro anticomunismo, lisa y llanamente, que hay un sector importante que ahí lo tiene, ¿no es cierto?, en una mayoría. Entonces, en ese momento, además de que están tan golpeados, darle ese apoyo de camaradería, por eso yo no lo pienso para nada como un chiste, sino como una cosa seria que no está estudiada, no está ni siquiera conversada en el movimiento. Ya. Yo me imagino que si nosotros nos pusiéramos a debatir esto en el movimiento autonomista, por ejemplo, para decirlo muy directamente, si el Partido Comunista tendría o no tendría que ser parte del Frente Amplio como una cosa estratégica, nosotros tendríamos diferencias, es lo más probable. Pero problematizar, apoyar, tener un acto de camaradería en una situación compleja, a mí me parece muy, muy razonable, y un acto de toda seriedad.
Ya, bueno, ¿quién retoma? Hay dos cosas. Estamos hablando de la relación de este Frente Amplio con el Partido Comunista y la relación del Partido Comunista con la nueva mayoría. Entonces, igual hay como lo estamos poniendo en la mitad, así como que nos estuviéramos peleando esta cosa que yo creo que es relativamente prematura. Con un pie en el Frente Amplio y con un pie en la nueva mayoría. Si el Partido Comunista llega a integrar con nosotros, que somos fuerza incipiente, somos súper jovencitos, súper pequeños y tenemos muy poca experiencia en militancia, onda, si llega acá a meterse, yo creo que lo más probable es que nos mee el asado, digamos, por lo menos. Y creo que tenemos que tener un trabajo también, o sea, nosotros, antes de tener la integración de un partido con tanta trayectoria y tanta historia como el Partido. O sea, tú le hubieras escrito un tuit que dijera no nos mee el asado. Igual no, yo creo que el cálculo en ese sentido, aunque inevitablemente tiene esa dimensión matemática, digamos, es decir, cuántos militantes son el Partido Comunista, cuántos militantes suman los partidos del Frente Amplio, entonces mejor no entren todavía hasta que estemos consolidados. Tiene una dimensión pragmática que es real, pero tiene una dimensión política más sustantiva que no puede ser ese el argumento, digamos. O sea, a mí me parece que considerando en cierto nivel lo que decía el Nico, en el sentido de que evidentemente uno respeta las trayectorias de los partidos, uno respeta la trayectoria del Partido Comunista, uno respeta su resistencia, digamos, en el desierto que fue la década de los 90, y la resistencia real, digamos, como la dictadura, etcétera. La diferencia hoy día son diferencias estrictamente en el orden de lo político, y eso es una cuestión que hay que defenderlo con toda fuerza, énfasis. Claro, una diferencia en términos estratégicos, políticos, y donde el Partido Comunista decidió ponerse en el medio de una coalición que en términos de sus correlaciones de fuerzas reales internas no eran sustantivamente distintas que las que fue la Concertación, y por lo tanto, más allá de la idea del programa, que supuestamente ha sido el gran argumento, en términos concretos no ha sido capaz de dar pasos adelante sustantivos, y no solo no ha dado pasos adelante sustantivos, sino que además en ciertos elementos como lo que ocurrió en la reforma laboral fueron reafirmaciones o incluso en ciertos puntos regresiones respecto del orden neoliberal imperante en el país, y ahí yo creo que es donde está la centralidad política de la discusión, donde si entran o no entran. Y da cuenta también de las características de la nueva mayoría, la reacción que tuvieron contra el Partido Comunista, que ha sido el partido más leal, digamos, al programa de la presidenta, y de Guiller también, que ahí Guiller y su partido, que también fueron parte de esta ofensiva contra el Partido Comunista. Esa otra noticia, que Guiller votó a favor. Sí, sí, a favor de mí. O sea, ¿quién es Guiller? ¿Que está? Sí. Por favor, Clau. Sí, yo, a ver, tiendo como a pensar que parecido a Sebastián en el sentido de que el Partido Comunista tomó una decisión estratégica de cómo avanzar en un proyecto político que yo creo que la mayoría de nosotros, en los que pertenecemos al Frente Amplio, compartimos plenamente. Y es una sociedad más igualitaria, o sea, todo lo podemos mirar en la página web, digamos. Entonces, y la estrategia fue que iban a integrar este bloque, que era mucho más diverso que ellos, digamos, iban a tratar de empujar desde dentro de ese bloque esa agenda. Yo creo, y esa es mi visión personal, que esa apuesta no ha sido exitosa, en el sentido de que más bien los grupos de derecha dentro de la nueva mayoría lo que han hecho es más bien funcionar como una restricción a todos los cambios, ¿ya? Y es demasiado desigual el poder que tienen los distintos ejes, digamos, los distintos ejes más de izquierda, más de derecha dentro de la nueva mayoría, para que el Partido Comunista efectivamente pueda empujar una agenda ahí. Y de hecho, la siguiente reflexión es que entonces lo que importa es que ojalá desde la izquierda se pueda construir, y ahí vuelvo al tema de la primera parte, se pueda construir una opción popular, digamos, que sea de mayoría, pero desde la izquierda, y no junto a estos grupos de derecha dentro de la nueva mayoría. Pero eso ha sido su apuesta ahora, y es un proceso que tienen que reflexionar ellos y evaluar ellos, porque ellos son los que, bueno, estuvieron también toda la década de los 90 fuera del sistema, tratando de construir esta izquierda por fuera del sistema político. O sea, es como un poco lo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo igual los miro
como respeto en cierto sentido. Es como, ya pasaron por esto y llegaron a esta conclusión. Yo creo que nosotros tenemos que poner ojo en, bueno, de qué manera somos capaces de superar eso. No Y claro, y no terminar ahí, sino que construir efectivamente un proyecto de izquierda. Eso. Bueno, yo debo confesar en este debate que yo siempre he mirado con expectativa al Partido Comunista y no sé, creo que es un partido que tiene mucho que aportar en estos espacios de transformación. Y en este debate yo miré en un momento con expectativas en la cuestión, pensé, ahora sí que sí, se van a poner los pantalones la dirección, ya la cuestión no da para más, porque además fue muy torrante como se dio la declaración de la nueva mayoría, ¿no es cierto? Fue escandaloso. Pero después cuando vi todo el cauce que siguió la cuestión hasta el día de hoy, donde tuvieron una reunión la democracia cristiana, esta semana democracia cristiana con el Partido Comunista, es como de desazón. Y ahí me cobra sentido una columna que sacó, ustedes me corrigen, Ernesto Águila, sí, de La Tercera, donde él decía como el pragmatismo detrás de todos estos movimientos es la negociación de las parlamentarias del próximo año. Entonces, todos estos shows pirotécnicos hay que tomarlos como lo que son en medio post una elección municipal donde todos están sacando cuentas y donde se están sacando los trapitos al sol para una futura negociación. Entonces ahí como que calmé mis ansiedades políticas, pero aún así, y para cerrar, yo creo que desde nosotros, porque esto habría un debate entre como los que estamos acá, en esta posición, muchos increpando a Boric por la señal Boric, pero ¿cómo hace eso? Yo me atreví humildemente a poner en mi Facebook un saludo la otra vez a Camila Vallejo y casi me mataron. Entonces yo creo que es un debate también entre nosotros que no está resuelto, entre muchos de nosotros, nuestras militancias, entre todos. Y que es transversal, o sea que integra los grupos además. Yo lo único que digo sobre esto es que, ojo, porque por ejemplo el fenómeno Charpe en Valparaíso, que da para muchas reflexiones en lo no solo para Valparaíso, sino yo creo en la nacional. Buena parte de esa elección se ganó con una interpelación directa también hacia votantes clásicos de la nueva mayoría, de la derecha incluso. Entonces hay que tener ese espíritu de confrontación, pero también dar algunas señales que a ese militante de base le hagan sentido y no seamos absolutamente los que fuimos en algún momento, como los iluminados, los que venimos aquí con la historia y la verdad. Entonces ahí hay un tema de Valparaíso da cuenta también de la característica propia del Partido Comunista, o sea, respecto de que, o sea, porque esa interpelación al militante base probablemente tuvo más efecto en el militante, o sea, socialista, digamos, de la comuna que el militante comunista que se cuadró con DJ Méndez, a pesar de todo lo que era DJ Méndez, digamos. O sea, y ahí yo creo, brevemente, que creo que el punto, insisto, tiene que ver con el elemento político, la estrategia política, como decía Claudia. Y creo que relevo el punto de la pirotecnia en torno a esta situación, parte de esta coyuntura, asociado a la negociación de las parlamentarias, porque si uno hubiese visto un comportamiento similar de la presidenta de la CUT en el negociado, se empezaba a negociar la reforma laboral, claro, donde cada uno de los epítetos que le lanzó al ministro Valdés, yo creo que le acertó al centro, digamos, pero ya no había legitimidad, y digamos, cuando se jugó la reforma laboral, hubo esfuerzos de incluir, por ejemplo, a la CUT en los procesos de movilización para frenar no el momento de la votación, sino que el momento cuando se estaba recién discutiendo en el Parlamento, y la CUT simplemente no se quiso movilizar en torno a la reforma laboral. Y ahí yo creo que donde era una de las reformas con más posibilidades de avanzar en el sentido de que no requería de quórum calificado, donde ciertos cambios no tan relevantes o no tan pirotécnicos, digamos, podía generar un cambio en las correlaciones de fuerza entre trabajadores y empresarios de una manera relevante, que al menos ponían un piso distinto para las luchas que venían, etcétera. Ahí en ese momento la CUT dio un paso al costado y frente a un año de las parlamentarias, a 2 meses de las negociaciones, se genera todo este evento, digamos, que pasó en torno al reajuste del sector público. Muestra la incoherencia, digamos, en términos de la centralidad política. Sí, yo tengo dos comentarios respecto a lo del PCE que me parecen importantes. El primero, en cuanto a su evaluación, yendo a lo que decía la Claudia, la evaluación de la apuesta que hizo el PCE. Yo creo que la apuesta del PCE no era una locura, ¿no es cierto? Era razonable por el momento político. Yo no estuve de acuerdo, pero le veo racionalidad en el momento político que había y en las propuestas que estaba trayendo Bachelet, tratar de ir por dentro y lograr ciertos cambios. Sí, ¿Dónde yo creo que estuvo su mayor error, desde mi punto de vista? Es pensar que era posible hacer esos cambios en un gobierno que tenía un carácter muy desmovilizador. En un gobierno además que trató, yo creo que el gobierno actual es el gobierno que más ha tratado de hacer cambios de los gobiernos de la concertación, digamos, pero trató de hacer cambios, trató de hacer ciertas reformas con las mismas prácticas que tenía la concertación de antaño,
¿cierto? Entonces eso es conversación entre pocos, sin movilizar a los sectores sociales en torno a las propuestas, que se expresó muy fuerte en educación, que se expresó muy fuerte en el mundo laboral, donde todo el desorden, porque obviamente el movimiento social es desorden, significa más tiempo para discutir las cosas, ¿no es cierto? Significa una dificultad en la gestión política mucho mayor, es un problema para el gobierno desde ese punto de vista. Pero lo que desconocieron es que para hacer reforma en Chile uno necesita poder detrás de esa reforma, uno necesita gente movilizada, uno necesita a los sectores sociales involucrados en los ámbitos donde se están haciendo las reformas, que estén detrás de la reforma. Y lo que pasó en Chile es que se trataron de hacer ciertas reformas, muchas de ellas más tuvieron ciertos problemas en la implementación, ¿no es cierto? Y salió lo de Dávalos, Bachelet se quedó sin apoyo y el gobierno era solo eso. Entonces, no es solo, yo tengo una lista de supermercados de cosas que no me gustan de la reforma, ¿no es cierto? No es solo yo tengo diferencias de contenido, pero creo que lo que más yo le criticaría al Partido Comunista y a todos los partidos que querían hacer cierta transformación en ese gobierno es que pensaron que se podía hacer reformas incluso desmovilizando al país, ¿cierto? Y eso es lo que yo considero que peca de una intuición básica que siempre ha tenido la izquierda, de haber perdido esa intuición básica que tiene la izquierda y entender que hay lucha de intereses, ¿no es cierto? Y uno tiene que poder poner sectores sociales y poder concreto detrás de las reformas. Pero una cosa más, muy, muy breve, respecto al PC y la incorporación en el Frente Amplio. Yo creo que hay dos visiones que uno podría poner para no sumarlo, ¿no es cierto? Una de ellas me parece impresentable, pero yo creo que está muy presente, y otra que me parece más razonable, a pesar de que yo me inclino bastante porque en el largo plazo, por el medio plazo yo entre, ¿cierto? Y ponerle agua en la piscina para que sea atractivo. La primera es que nosotros tenemos una ventaja acá de pelear lo nuevo contra lo viejo, ¿no es cierto? Gabriel Boric, por ejemplo, puede ser todo lo radical que tiene, y yo me siento muy, muy cercano a su postura, pero es cierto de que a veces Gabriel le genera simpatía incluso a gente de derecha por las cosas que él dice y por lo que representa. Y yo te aseguro que Camila Vallejo jamás le va a generar simpatía a ninguna persona de derecha en Chile. Porque el anticomunismo es una cosa, es viejo, el comunismo es una idea vieja, ¿no es cierto? Y además es como el cuco para esa gente. Entonces, Gabriel, a pesar de que Gabriel está totalmente a la izquierda del Partido Comunista, ¿no es cierto? En cada una de sus declaraciones, si uno lo ve analíticamente y por las cosas que dice, pero nosotros tenemos todavía esa ventaja a lo nuevo y podemos sacar votos y mover y desplazar un grupo de gente que tal vez un candidato al PC no lo podría hacer. A mí me cuesta pensar que un candidato al PC podría haber hecho lo que hizo Jorge Echarpe en Valparaíso. Y yo lo considero injusto esto. Esta razón a mí me parece impresentable, ¿no es cierto? Porque significaría renunciar, pero es una razón que puede ser muy pragmática, ¿no? Y hay otra cuestión que yo sí creo que el Partido Comunista, a pesar de todo lo que lo respeto, tiene una forma muy conservadora de enfrentar la política. A veces tiene susto de procesos más densos en términos democráticos y de ese desorden, ¿no es cierto? Y yo creo que nosotros necesitamos un poco de desorden. Nosotros necesitamos llamar a toda la gente que entre al Frente Amplio en todo Chile y pedirle a ellos que definan el programa y no tener susto de lo que ahí salga, ¿cierto? Necesitamos ese dejo un poco de la parte que siempre ha sido más anárquica de la izquierda. Nosotros necesitamos esto en este momento, también lo necesitamos siempre, pero en este momento particularmente, y el PC, ese instinto más de desorden, de salir a buscar eso sin un resultado claro, ese instinto le va a molestar, ¿no es cierto? Y puede ser que si estuvieran ellos dentro del Frente Amplio no empujarían tanto esa dimensión como yo creo que hay que empujarla. Sí, vamos a ir cerrando prontamente porque... ¿Quién? Para cerrar, Sí. ¿tú O sea, No, yo quería reaccionar un poco a lo del PC nuevamente, en el sentido de que encuentro razón que lamentablemente se optó por una cosa más desmovilizadora, y yo creo que más la reforma laboral también fue un ejemplo. Claro. Y es tremendo, y de hecho estaba pensando que este tema del reajuste, de hecho, claro, uno podría ver que hay una estrategia, quizás más que estrategia, es que la honestidad de Bárbara Figueroa, digamos, era como, oye, hicimos un sacrificio tremendo apoyando una reforma laboral que es completamente ortogonal a todo lo que nosotros hemos empujado en la vida, digamos, o en la historia de nuestro partido. Entonces sale esta desesperación en contra de este hecho puntual, un poco para también señalizar que ellos están haciendo un sacrificio, creo. Y lo otro que pasa con este llamado, digamos, a hacer las cosas de manera más popular, a este desorden, es también que
también tenemos que sentirlo como una responsabilidad. O sea, no se trata solamente de llamar como al desorden, de llamar en el fondo a generar estos espacios populares, sino también de ser responsables con ese mismo espacio. Yo creo que de verdad encuentro que en este momento estas fuerzas emergentes tienen el deber de también hacer crecer y hacerlo poderoso, y en ese sentido yo llamaría también a eso, a la responsabilidad de ponernos a disposición de lo que está pasando hoy día y poder, ojalá, ser generosos en todos los espacios y construir de manera consistente en lo que viene el próximo año. Dale. ¿Puedo decir algo? Que yo encuentro que, a propósito de todo este debate, yo encuentro que hay un elemento táctico que salió aquí en la mesa y que debemos tenerlo presente para lo que viene. Porque si nosotros, yo entendí la categoría de anarquía como justamente esto de revolucionar la sociedad, o sea, de permitir el ingreso de la sociedad a la política a través del Frente Amplio. Y exacerbar la expectativa un poco. Exacto. Necesitamos un poco de esa... Yo creo eso absolutamente, o sea, creo absolutamente esa cuestión. Y en eso nos vamos a enfrentar con todo este elemento anticomunista, hay elementos de buen sentido en el sentido común, pero elementos muy regresivos, esto de orden, que se van a expresar, yo creo, si es que somos lo suficientemente capaces de movilizar a toda esa gente. Y ese anticomunismo está presente incluso en sectores de izquierda. Entonces nosotros en lo táctico yo creo que tenemos que tener una astucia que, a mi juicio, y ahí Penaglia también falla en su libro, creo yo, que pone la distinción de la izquierda en un debate absolutamente abstracto y del siglo XX. Sí. Y yo creo que la distinción para mí clave de la izquierda es un debate que tuvimos con Fernando Atria en Valparaíso la otra vez, y creo que lo expresaba bien. El elemento, a mi juicio, que es táctico y también estratégico de distinción es como podríamos decir lo de Corbyn, una vía a través de los partidos existentes para hacer transformaciones a través de lo que ya está, o la vía a la española o a la griega, si tú querís, como de disrupción masiva y de quiebre de los consensos. Yo creo que ahí está la gran mapa de diferenciación, y en eso yo creo que, por lo tanto, con esos sectores, yo incluyo a sectores del PS, incluso a sectores de la democracia cristiana que son muy progresistas dentro de eso, y a ellos hay que interpelarlos constantemente y hay que establecer puentes, o sea, que nos permitan en algún momento atraerlos a un proyecto que sea, cuando sea consistente, que se puedan atraer y no expulsar, porque si no yo creo que nos va a generar un problema político, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, incluso si uno quiere ofrecer gobernabilidad a un país, porque ahí tú no te vas a valer por sí mismo con la masa de gente o mayoría que estén muy, por lo enardecidos que estén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, yo creo, en esa distinción. Y estos sectores son aliados. Puedo hablar una cosa muy breve, que creo que además de los elementos estratégicos que habíamos mencionado, que son clave en términos de la construcción de estas alianzas, que tiene que ver con lo antineoliberal, tiene que ver con levantar una muralla china, digamos, como con los intereses del gran empresariado, tiene que ver también con algo que la Claudia ha mencionado constantemente en este debate, y que creo que en este sentido tiene razón, que es el tema de la democracia. Y cuando nosotros entendemos democracia, tiene que ver con una nueva forma también de entender la democracia, una democracia que efectivamente es antagonista, donde una democracia que introduce los conflictos, no es una democracia de los consensos, digamos. Esa es una ruptura también importante respecto de cómo nosotros estamos entendiendo hacer política, y que choca también con la cultura tradicional más autoritaria, vertical, digamos, del PC y de todas estas distinciones de los 90 que planteabas tú recién. Cuando nosotros decimos que somos algo nuevo en ese sentido, o planteamos un modelo de sociedad distinto, también tiene esta dimensión que tiene que ver con incorporar los conflictos en nuestra forma cotidiana de hacer política y de tener una democracia desordenada, digamos, como lo planteaba Nico. Yo creo que eso es fundamental y también es algo totalmente nuevo, que es lo que nosotros tenemos que ser capaces de impulsar y también de compartir con las personas que vienen de un cuño de una trayectoria más de la izquierda tradicional o de partidos tradicionales, muy alejados a esa forma de entender la política. Yo creo que eso también te genera choques constantes. Yo creo que una de las tareas relevantes para la nueva izquierda es también transmitir esta nueva forma de entender política, que efectivamente tiene algo de anárquico, tiene de la cultura asamblearia que empieza a emerger el 2006 en adelante, y tiene con esta idea más antagonista de comprender la democracia. Un comentario muy breve, que esto lo conversamos alguna vez con Luis, que yo creo que lo que le falta a esta izquierda es lo que yo llamo el nuevo socialismo científico, que se refiere a la idea de tomar el método científico, y el método científico es prueba y error. Hay que terminar en la izquierda esta idea de que, por ejemplo, si el PC trató una cosa,
y después identifica que no le resulta o que le resultó parcialmente, no son ni los buenos, ni los malos, ni los traidores, sino que estamos en un problema sumamente complejo, que es tratar de cambiar la sociedad, que en última instancia es un problema empírico, pero es súper difícil de resolver. Entonces es razonable que probamos algunas cosas distintas de estrategia. Nosotros los que creemos que hay una estrategia por fuera trataremos de convencer a los otros de que se sumen a esa estrategia. Habrá otros que estén por dentro y tratarán de convencernos nosotros, y en ese ir y venir iremos transformando el mundo y hacemos ese socialismo científico de prueba y error, ¿cierto? Que es tan distinto al otro socialismo científico, que era un poco más categórico respecto a cuáles eran los caminos a los caminos posibles. Yo solo quería agregar Ya, lo último, no estamos pasando. No, es que recién con esta estrategia Podemos, ¿cierto? Yo estaba mirando y hemos estado mirando en todo este proceso como de reflexión que estamos llevando a los distintos espacios, supongo. Hemos estado mirando bastante la experiencia uruguaya del Frente Amplio. Y hay algo que deberíamos leer, que son como los estatutos del Frente Amplio cuando empezaron. Y en la introducción de estos estatutos se plantea que lo más importante para este frente es que todos quienes están ahí entienden que la sociedad tiene que ser profundamente democrática. Y en el fondo ese es el gran tema, es como creer en una democracia que no es la democracia que tenemos ahora, sino que es una democracia radical, profunda, mucho más popular, y yo creo que por ahí también tenemos que mirar la experiencia latinoamericana, que es quizás culturalmente mucho más cercana a nosotros. Eso ya, vamos a cerrar esta primera parte, pero esta segunda parte, perdón, muchas gracias. Pero me gusta mucho lo que dice Nico. Bueno, ya lo habíamos conversado en un programa de radio, pero esto, y mientras hablaba yo pensaba en el sexo y la reproducción, porque la gracia que tiene el sexo es que es prueba y error, y de repente uno puede procrearse, ¿no? Y vamos a pasar a la segunda parte, a la tercera parte, perdón.